Micaías fue un profeta suscitado por Dios en Israel durante el periodo en que el rey Acab gobernaba el reino del norte. Su historia, recogida en las Sagradas Escrituras, llama la atención principalmente por el coraje que demostró al transmitir un mensaje que no agradó ni al rey ni al pueblo de Israel. A diferencia de muchos profetas de la época, que solo decían lo que los reyes querían oír, Micaías destacó precisamente por anunciar una profecía dura e impopular. No tuvo miedo de revelar lo que Dios realmente le había mostrado, aunque sabía que eso podría causarle grandes problemas. El punto más importante de su carrera fue el momento en que profetizó la muerte del rey Acab y la derrota del ejército israelí por las fuerzas sirias. Este mensaje contradecía completamente los deseos del rey y las expectativas de los israelitas, que contaban con la victoria. Aún así, Micaías permaneció fiel a su misión y se mantuvo firme en lo que el Señor le había revelado. Su actitud nos muestra hasta qué punto era un hombre temeroso de Dios y comprometido con la verdad, incluso si eso significaba enfrentar la ira de un poderoso rey. Y si quieres saber todos los detalles sobre quién fue Micaías y qué dice la Biblia sobre este valiente profeta, sigue viendo este video hasta el final. Y por cierto, si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos. El profeta Micaías era hijo de Imla y su nombre tiene un profundo significado, ¿quién como el Señor? Este nombre, de hecho, aparece otras veces en las Escrituras, siendo utilizado por al menos otros 6 personajes bíblicos. En algunos pasajes, el nombre Micaías también aparece de forma abreviada como Mica. La historia de Micaías se destaca en la Biblia durante un momento crítico cuando los reinos de Israel y Judá se unieron para enfrentar a Siria. Vale la pena recordar que, después de la muerte del rey Salomón, el gran reino de Israel quedó dividido en 2 partes, el reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur, conocido como Judá. En el tiempo en que Micaías ejerció su ministerio profético, Israel estaba bajo el gobierno del rey Acab, un líder conocido por su maldad e idolatría. En Judá, el gobernante era el rey Josafat, considerado un rey más temeroso de Dios. Micaías, por vivir en el reino del norte, era mal visto por las autoridades y la élite de Israel. Esto se debe a que no se dejó corromper y siempre dijo la verdad, incluso si sus palabras eran contrarias a los intereses del rey Acab. Por esta razón, Micaías tenía fama de ser un profeta que siempre anunciaba cosas malas sobre el rey. Aunque no le agradaba a Micaías, el rey Acab se vio obligado a recurrir a él en un momento crucial. A punto de iniciar una campaña militar contra los sirios, Acab buscó la opinión del profeta. En aquella época, las relaciones entre Acab y Josafat eran estrechas, ya que la hija de Acab se había casado con el hijo de Josafat, fortaleciendo los lazos entre los 2 reinos. Ante este escenario de alianza, el reino de Judá decidió apoyar a Israel en la batalla contra Siria. Además de fortalecer los lazos familiares y políticos, esta unión también traería ventajas estratégicas y económicas al reino del sur. Fue en este contexto que la figura de Micaías se hizo esencial y su profecía marcaría para siempre esta historia. Antes de lanzarse a la batalla, el rey Josafat mostró prudencia y pidió que se consultara la voluntad del Señor respecto a la situación. Josafat no quería actuar solo por intereses políticos o militares, sino que quería saber si realmente Dios aprobaba aquella guerra contra los sirios. A petición de Josafat, el rey Acab reunió rápidamente a unos 400 hombres que se presentaron como profetas. A estos hombres se les pidió que dieran su opinión sobre la decisión de entrar o no en combate. Cuando se les preguntó, todos, sin excepción, profetizaron la victoria. Dijeron unánimemente que el Señor entregaría la ciudad de Ramot de Galaad en manos del rey y que la batalla terminaría con el triunfo de Israel. El relato bíblico de esta escena está registrado en 2 Crónicas, capítulo 18, versículo 5. En él leemos que el rey de Israel preguntó a los profetas si debía atacar Ramot de Galaad o abandonar la guerra, y todos respondieron positivamente, asegurándole que Dios entregaría al enemigo en manos de Acab. Sin embargo, había un gran problema con esa profecía optimista. Aquellos hombres no eran verdaderos profetas del Dios Altísimo. Estaban allí al servicio del propio Acab, acostumbrados a decir solo lo que el rey quería oír. Sus palabras no vinieron de Dios, sino que fueron manipuladas para complacer al gobernante y mantener sus propias posiciones de influencia. Incluso después de escuchar la opinión de estos 400 profetas, Josafat no quedó convencido.
La percepción de Josafat era clara, faltaba la voz de un verdadero profeta del Señor. Entonces insistió y preguntó si, por casualidad, no había otro hombre de Dios a quien se pudiera consultar antes de tomar una decisión tan importante. La respuesta de Acab fue reveladora y mostró cuánto despreciaba a los verdaderos profetas. Acab confesó a Josafat que efectivamente existía un profeta del Señor a quien se podía llamar, pero pronto dejó claro su desagrado hacia él. Acab dijo que odiaba a este profeta porque nunca traía buenas noticias acerca de su reinado, siempre anunciando desgracias y juicios. Ese profeta era Micaías, y su compromiso con la verdad lo convirtió en una figura incómoda en la corte de Israel. Desafortunadamente, la Biblia no proporciona muchos detalles sobre la vida personal de Micaías o cómo fue el resto de su ministerio. Lo que sí sabemos, sin embargo, es que su postura ante el rey Acab reveló a un hombre íntegro, fiel al Señor y dispuesto a decir lo que Dios mandaba, incluso ante un escenario tan hostil. La reacción del rey Acab ante la mención del profeta Micaías revela mucho sobre el carácter de este hombre de Dios. Es claro que Micaías era un profeta recto y fiel al Señor, pues nunca se dejó influenciar por el poder ni por las amenazas del rey. Incluso cuando se enfrentó a un gobernante fuerte y malvado como Acab, Micaías mantuvo su compromiso inquebrantable con la verdad y la voluntad de Dios, sin ceder a la tentación de complacer al rey solo para salir de problemas. Aún así, debido a la insistencia del rey Josafat, que quería escuchar a un verdadero profeta del Señor, Acab, a pesar de su reticencia, terminó accediendo a llamar a Micaías. Sin embargo, incluso antes de que Micaías se presentara ante el rey, el mensajero enviado a buscarlo trató de presionarlo. Dejó claro que todos los demás profetas ya habían dado una palabra favorable al rey y sugirió que Micaías hiciera lo mismo para no ir en contra de los deseos de Acab. Aun ante este intento de intimidación, Micaías se mantuvo firme y respondió con sencillez y convicción: «Tan cierto como que el Señor vive, todo lo que Dios me diga, eso diré». Esta respuesta demuestra, una vez más, el compromiso del profeta de no desviarse de lo que el Señor ordenó, sea cual sea el coste. Cuando finalmente llegó ante el rey, a Micaías le preguntaron directamente qué debía hacer Israel, si enfrentar o no a los sirios en batalla. Inesperadamente, Micaías respondió inicialmente con ironía, afirmando que las tropas de Acab serían victoriosas. Sin embargo, esta respuesta sarcástica fue notada por Acab, quien conocía la reputación de Micaías y sabía que difícilmente le traería buenas noticias. Desconfiado, el rey insistió en que el profeta dijera la verdad sin ocultar nada. Fue entonces cuando Micaías reveló la verdadera visión que había recibido de Dios. Anunció que el ejército de Israel sería derrotado y describió la escena que el Señor le había mostrado, el pueblo de Israel disperso por las montañas como ovejas sin pastor, una clara referencia a la muerte del rey Acab y al caos que seguiría. Incluso después de escuchar una profecía tan seria, Acab trató de desacreditar las palabras de Micaías, diciéndole a Josafat que no era más que un rencor personal del profeta contra él. Sin embargo, Micaías advirtió a todos que no hablaba por sí mismo, sino por el Señor. Explicó además que el desastre anunciado estaba bajo control y permiso divino. Según la revelación recibida, Dios mismo había permitido que un espíritu de mentira engañara a los profetas de Acab. Estos profetas fueron utilizados como instrumentos para llevar al rey a la ruina, pues profetizaron victorias que nunca sucederían. Todo era parte de un plan mayor, guiado por la soberanía divina, para que Acab recibiera el juicio que tan ricamente merecía. En ese momento crucial, Micaías continuó hablando y pidió la atención de todos para transmitir la revelación que había recibido del Señor. Comenzó diciendo: «Escuchad la palabra del Señor». Luego compartió la impactante visión que tuvo, en la que vio a Dios mismo sentado en su trono celestial, rodeado de todo el ejército del cielo, ángeles y seres espirituales, a su derecha y a su izquierda. Dios entonces preguntó a la asamblea celestial cómo podría provocar la caída del rey Acab en Ramot de Galaad, donde el rey deseaba pelear. Hubo diversas sugerencias entre los que estaban delante del Señor. Cada uno tenía una idea diferente sobre cómo llevar a Acab hacia su destrucción. Fue entonces cuando, entre los espíritus presentes, uno se levantó y se colocó delante de Dios, diciendo: «Yo lo engañaré». Dios le preguntó cómo pensaba hacer esto. El espíritu respondió que iría a Acab y sería un espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas, llevando al rey a creer en una victoria que nunca sucedería.
Entonces el Señor permitió que esto sucediera y le dijo, «Ve y haz esto. Tendrás éxito en engañarlo». Después de relatar esta visión, Micaías dejó en claro que los 400 profetas que habían profetizado la victoria de Acab en realidad estaban siendo utilizados por demonios. Sí, espíritu engañador. Ellos no hablaban de parte de Dios, sino que eran instrumentos de engaño, conduciendo al rey directamente a la muerte. Sedequías, uno de los principales líderes de los falsos profetas, no aceptó en absoluto las palabras de Micaías. Impulsado por la ira y la afrenta pública, se acercó a Micaías y lo atacó físicamente, demostrando todo el desprecio que sentía por aquella verdadera profecía. Aun ante todo esto, el rey Acab no quiso escuchar la voz de Dios. En lugar de arrepentirse o dar marcha atrás, ordenó que arrestaran a Micaías inmediatamente. Además, ordenó al profeta permanecer en prisión, comiendo solo pan y agua hasta que él mismo regresara victorioso de la guerra. Fue como si Acab estuviera desafiando a Micaías y tratando de demostrar que su palabra no se cumpliría. Ante aquella orden, Micaías no se quedó callado. Al contrario, se aseguró de declarar públicamente delante de todos los presentes, «Si tú, oh rey, realmente regresas en paz de esta batalla, entonces el Señor no ha hablado por mi medio». Y también reforzó que todos los que estaban allí debían escuchar atentamente sus palabras, dejando claro que su profecía era verdadera y venía de Dios. A partir de ese momento, la Biblia no registra nada más sobre el destino de Micaías ni sobre lo que le sucedió en prisión. Sin embargo, una cosa estaba clara: todo lo que Micaías profetizó se cumplió exactamente como lo había anunciado. Acab, aun intentando escapar de la profecía, fue a la guerra. Se disfrazó en el campo de batalla con la esperanza de engañar al enemigo y escapar de la muerte. Sin embargo, el plan no funcionó. Como está registrado en 2 Crónicas, capítulo 18, versículo 34, la batalla fue intensa y sangrienta durante todo el día. Incluso disfrazado, el rey de Israel fue herido y permaneció de pie en su carro hasta el anochecer. Al ponerse el sol, Acab sucumbió a sus heridas y murió, tal como Dios lo había revelado a través de Micaías. Esta poderosa historia refuerza la fidelidad de Micaías al Señor y el cumplimiento infalible de la palabra de Dios. Si disfrutaste aprendiendo más sobre el viaje de este valiente profeta, no olvides comentar a continuación.